Está medio lento esto. ¿Ya? Pero acuérdense que nosotros tenemos ciertas glándulas, que tenemos las glándulas que son primarias, por así decirlo. Luego tenemos el órgano efector y luego también tenemos la glándula madre, por así decirlo, ¿ya? Y toda esta serie de hormonas van provocando feedback, que ustedes saben que ya pueden ser negativos o positivos, para los cuales hacen que estas hormonas o sustancias que viajan a través de la sangre y hacen un efecto endocrino, o sea, a larga distancia, ¿verdad? Viajen a través de la circulación y regule, esto se autorregula solo, ¿ya? Y eso lo tienen que haber visto. Ahora, ¿de qué se encarga el sistema endocrino? Del desarrollo del organismo, el crecimiento, de talla, peso, proporciones de mano, de la cara, por ejemplo, ahí está metida todo lo que es el de la hormona del crecimiento, ¿verdad? El metabolismo, las hormonas tiroideas, ¿verdad? También la hormona del crecimiento, la función sexual, caracteres sexuales secundarios, ¿verdad? Caracteres sexuales no solamente a nivel físico, sino que también a nivel funcional, cómo funciona el cerebro en relación a los estados hormonales, ya sean femeninos o masculinos, ¿verdad? Como respuesta a la agresión externa, y esto se refiere principalmente al cortisol plasmático, ¿ya? Y también tiene que ver con el sistema neurovegetativo. Entonces aquí está el cuadrito en donde tenemos, como les decía, estos son nuestras, si tenemos alguna alteración de estas, ¿ya? Llamamos que esto es primario. Por ejemplo, si tengo un hipotiroidismo que es primario, se refiere a que alteración está en la glándula tiroides, ¿ya? Si yo tengo un hipotiroidismo que es secundario o es central, tiene que ver con que tengo alguna alteración a nivel de la hipófisis, ¿ya? Y como ustedes saben, del hipotálamo aparecen las hormonas hipotalámicas que viajan por el tallo, ¿verdad? Y tenemos la hipófisis dividida en dos, la adenohipófisis y la neurohipófisis, ¿ya? La adenohipófisis, hormona del crecimiento, la prolactina, los ovarios o testículos, ¿verdad? La corteza suprarrenal y la glándula tiroidea. Y la neurohipófisis principalmente tiene que ver con la oxitocina, la cual actúa a nivel de las mamas y a nivel del útero, ¿verdad? Y la vasopresina, que la hemos conversado harto en la clase de hiponatremia, ¿ya? Cuando hablábamos de la retención de agua libre, ¿se acuerdan? Entonces podemos tener, dijimos, trastornos de la glándula, trastornos centrales, pero también podemos tener trastornos en la periferia, por ejemplo, en una resistencia a las hormonas tiroideas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que saber? Que todas las manifestaciones clínicas que se van a dar en este contexto pueden ser, ya sea porque una glándula funciona mal o hipofunciona o tengo una hiperfunción de la glándula. Y en este caso, la tiroides es como súper fácil de evaluar, ¿verdad? Es como la reina madre de nuestras glándulas, es el eje que es fácil, ¿verdad? Sale acá la hormona que estimula la adenohipófisis, ¿verdad? De acá sale la tiroestimulante, la TSH, y la glándula tiroides secreta T4 y T3, principalmente T4, y en la T3 se convierte en la periferia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un hiperfuncionamiento de esta glándula, hay un hipertiroidismo y estas hormonas lo que hacen es hacer un feedback negativo para acá, para que esta deje de estimular. Entonces, aquí por ejemplo me encuentro con niveles de hormonas tiroides periféricos altos, pero con una TSH suprimida, ¿verdad? Porque estoy cortando el estímulo acá. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Tengo una hipofunción de esta glándula, un hipotiroidismo, ¿verdad? Y voy a tener menos hormonas tiroides en la periférica y esto, nivel negativo de hormonas, va a provocar un feedback positivo a la adenohipófisis y por ende voy a secretar mayor cantidad de TSH.
Entonces, el diagnóstico, no solamente por la sospecha clínica y las características clínicas, sino que aquí generalmente nosotros medimos niveles hormonales, ¿ya? En el caso de la tiroides es fácil, porque nosotros medimos generalmente TSH, T4 libre, T3 raramente, ¿verdad? Eh, pero, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo el de la corteza suprarrenal, no solamente nos basta con medir el cortisol plasmático para hacer el diagnóstico, sino que a veces tenemos que hacer test de supresión, por ejemplo, de ACTH. Lo mismo acá, no solamente tenemos que medir las hormonas, sino que también necesitamos medir otras cosas. Ya por eso les digo que el de la tiroides es como bien, bien bonito, es fácil de evaluar ese eje, ¿ya? Y en esta tablita yo les acabo de mandar el PowerPoint, ¿les llegó? Buenísimo, ya. Entonces, en esta tablita un poco sale los estados patológicos, ¿verdad? Según el órgano afectado, ¿ya? Entonces acá tengo las distintas glándulas, la epífisis, la hipófisis, y aquí, acuérdense, la hipófisis, después venían las otras. Paratiroides, tiroides, el timo, ustedes saben que generalmente el timo es en adultos ya prácticamente está involucionado, ¿ya? El páncreas, las suprarrenales y los genitales, ¿ya? Y acá tenemos todas las alteraciones que se pueden dar, ya sea por hipofunción de la glándula o por hiperfunción de la glándula. Y como les diga, acá lo más fácil es la tiroides. Hipofunción, un hipotiroidismo, caso extremo, mixedema, cretinismo. ¿Ustedes saben por qué se llama cretinismo y por qué se llaman cretinos a estos? ¿Saben por qué? Porque cuando uno tiene... Carlos sabe. ¿Aló, se escucha? Ujú. Buenos días. Según yo, de lo que yo recuerdo, las hormonas tiroideas son fundamentales para el desarrollo del sistema nervioso durante el último trimestre del embarazo y por lo tanto una deficiencia puede contribuir a un desarrollo, a una falta en el desarrollo del mismo. Y eso tengo entendido que produciría el cretinismo. ¿Y ustedes saben lo que es el cretino? ¿El cretino? Puntualmente no. El cretino. El cretino era un señor de las cortes, que era chiquitito, era bajito, y por eso se le llama cretinismo, ¿ya? Eran chiquititos, eran como los cortesanos chiquititos. Mira, aquí estoy buscando una fotito de quienes eran los famosos cretinos, ¿ya? No los encuentro, pero son en las cortes, no me acuerdo de dónde, les gustaba a la gente bajita. No, tontera. ¿Ya? Ok. Entonces acá, como les decía, podemos ver la hipofunción y la hiperfunción de cada una de nuestras glándulas. Y esto compone el sistema endocrino, ¿ya? Y como les decía, los síntomas van a depender de la alteración. Y voy a partir por la tiroides, porque generalmente es lo que más vamos a ver. Ya en el hipertiroidismo hay un hipermetabolismo, ¿ya? La acción de las hormonas eh, tiroideas en la periferia está aumentada. ¿Por qué? Porque hay exceso de hormonas tiroides, ¿ya? Y generalmente esto regula el metabolismo, por ende vamos a tener un metabolismo aumentado, así como cuando le dice a la gente que come mucho y que tiene un metabolismo aumentado y bueno, digamos, este es el extremo, ¿verdad? Entonces generalmente un paciente con hipertiroidismo va a tener nerviosismo, temblor, sudoración, ansiedad, va a sentir palpitaciones, ¿verdad? Va a tener una pérdida de peso involuntaria y aquí es importante que sepan que es con apetito conservado, ¿verdad? Va a estar, como les digo, con dificultad para conciliar el sueño, poca sensibilidad al calor, son pacientes que generalmente empieza a hacer calor y se empiezan a sentir con poca tolerancia al calor, mayor sensibilidad y el hipertiroidismo también es diagnóstico diferencial, ¿ya? De la diarrea, pero principalmente aquí se da una polidefecación, ¿ya?
En cambio, en el hipotiroidismo tenemos el metabolismo mucho más enlentecido, pero a un estado que es patológico, ¿ya? Generalmente, si estas alteraciones son de origen primaria, o sea, afectan a la glándula tiroides, ¿verdad? La TSH va a estar al revés que mis hormonas. Por ende, en el hipertiroidismo, si tengo las hormonas aumentadas, la TSH va a estar suprimida. Lo mismo en el hipotiroidismo, si tengo mis hormonas disminuidas, la TSH va a estar aumentada y con eso puedo hacer el diagnóstico. Cuando esto no concuerde, ustedes tienen que derivar, por supuesto, y sospechar que sea de origen central. Por ejemplo, en el hipotiroidismo puedo tener unas hormonas periféricas bajas, pero la TSH también va a estar baja en vez de estar alta. ¿Me siguen? Lo mismo con el hipertiroidismo, va a estar alto y alto, ¿ya? Ok, entonces, y en el hipotiroidismo voy a tener aumento de peso, somnolencia, la voz se pone más ronca, depresión, alteración. A la última parte, mira, que si es central, central me refiero a secundaria o me refiero a nivel del sistema nervioso central. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que las hormonas tiroideas hacen un feedback negativo o positivo dependiendo de la cantidad? Si yo tengo un hipertiroidismo, voy a tener exceso de T4 y T3 periférico y esto va a provocar un feedback negativo, por ende la TSH va a estar suprimida. ¿Ya? Pero si esto es de origen central, la TSH va a estar aumentada, estimulando la glándula, y la glándula va a secretar hormonas periféricas y estas, como esto es un mecanismo autónomo, no va a lograr hacer un feedback negativo a nivel de hipotálamo. ¿Se entiende ahora? Cuando, déjenme ver el chat. Acá me pone, cuando la TSH y la T4 están ambas altas, no hay compensación, es porque la causa es central. El hipotálamo, ya la glándula, la adenohipófisis, está secretando TSH, ya, independiente de la cantidad de hormona periférica que haya. Entonces, eso es una causa central. Y acá me pregunta José si pueden estar la TSH y las tiroides bajas en el hipo o las dos. Sí, pues cuando son centrales, ¿ya? Cuando el trastorno es primario de la glándula, una va para arriba y la otra para abajo. Pero cuando esto es central, las dos van para el mismo lado, ¿ya? Ok, puedo tener depresión, alteración del sueño, de hecho es causa de el hipotiroidismo, es una causa importante. Muchas veces son los psiquiatras los que hacen diagnóstico de hipotiroidismo porque los pacientes van a consultar la psiquiatría por depresión y finalmente les diagnostican un hipotiroidismo, ¿ya? Artralgias, este es al revés, sensibilidad al frío, rigidez muscular, estreñimiento y demencia. Después yo les voy a mostrar el examen físico por sistema de las alteraciones endocrinas. El Addison. El Addison es cuando yo tengo una deficiencia de hormonas de cortisol, de glucocorticoides y mineralocorticoides, ¿verdad? De la médula suprarrenal, ¿ya? De la corteza y la médula, ¿ya? Pero hay una alteración, hay una baja de los corticoides, a diferencia del Cushing, que se los puse acá, que el Cushing es un exceso de corticoides con efectos glucocorticoides y mineralocorticoides, ¿ya? Como el Addison es una baja de la hormona, esto provoca un feedback positivo a nivel del hipotálamo, ¿ya? Y esto va a provocar la liberación, ¿ya? De la CTH. Y cuando se libera CTH de forma central, también se puede liberar la promielocórtico. Se lo puse en el PowerPoint abajo. ¿Quién lo lee? Pero es un estimulador de los melanocitos, ¿ya? Por eso es importante que sepan, y porque ese dato rosa, ustedes me podrían decir, bueno, la doctora, porque nos está contando esta historia, porque el Addison se tiene que ver mucho
con la hiperpigmentación, de hecho uno le ve las manos a los pacientes y dice, ¿no tendrá Addison? Como, están como bronceados, así como el tono Julio Iglesias, ¿ya? Tiene que ver con la hiperpigmentación y tiene que ver con de las líneas, por ejemplo, sí, se los voy a buscar porque lo anoté en su... Acá está. A ver, cuando no hay niveles altos de cortisol, ¿ya? Aumenta la producción de ACTH, CRH, ¿ya? Y por cada molécula de ACTH hay un precursor, se va como un precursor hipoficiario, que es la propiomelanocortina, ¿ya? Y esa hace que finalmente estimule al melanocito y es el responsable de la hiperpigmentación. ¿Se entendió? Perfecto. Entonces, cuando tengo bajo los corticoides, hay un feedback, ¿verdad? Como positivo, hace que se libere mayor cantidad de CTH, CRH, CTH, y esta CTH, cuando se libera la CTH, se pierde una molécula que va a estimular los melanocitos y por eso hay hiperpigmentación. Después les voy a mostrar una foto, ¿ya? Y el Addison es al revés que el Cushing. Generalmente en clínica nosotros vemos mucho más Cushing. ¿Por qué? Porque además nosotros le damos corticoides exógenos a los pacientes de enfermedades reumatológicas, eso ya lo vieron. Entonces, estos pacientes generalmente llevan corticoides por bastante tiempo y aparecen un Cushing farmacológico, ¿ya? Y muchos de ustedes probablemente lo han visto. El Addison ocurre al revés. Pérdida de peso involuntario en vez de ganancia de peso. Disminución del apetito, fatiga extrema, la presión de la sanguínea está baja, dolor abdominal, incluso se puede confundir con un abdomen agudo, depresión, caída del cabello, hipoglicemia, oscurecimiento de la piel e irritabilidad, ¿ya? Y en el Cushing, acuérdense, yo cuando pasé por semiología en el hospital militar, una doctora me decía, el Cushing es como un limón con montadientes. Es gordito y de piernas flacas, porque tienen sarcopenia, ¿ya? Que tiene una obesidad abdominal y generalmente gordito así como con celulitis, ¿ya? Tiene la famosa joroba, ¿verdad? Se ve una jorobita acá que es el acúmulo de grasa. Ya la carita se pone cara de luna llena. Aparecen unas estrías que no son las típicas estrías del adelgazamiento, del embarazo, etcétera, sino que son estrías violáceas, ¿ya? Hay una cicatrización muy lenta de heridas y picaduras. Puede haber acné, aumento de peso, como les decía, y obesidad abdominal central, osteoporosis y mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. La acromegalia es cuando tengo un exceso de GH, de la hormona del crecimiento, ¿ya? Entonces, generalmente, acá depende un poco en qué estado de crecimiento óseo a mí me pille esta alteración de la GH, porque puede ser un tumor productor de GH que me dio cuando yo era más vieja o que yo tuve un problema de secreción de GH cuando era más joven, y ahí sí, por supuesto, generalmente los que tienen acromegalia desde chiquititos son estos famosos gigantismos, ¿verdad? En cambio, cuando la acromegalia es de adultos, generalmente las facciones faciales son más grandes, ¿verdad? Con mayores protuberancias, la lengua es más grande, puede haber disfunción eréctil, hay movilidad reducida, etc. ¿Y saben cómo se dan cuenta los pacientes? También me acuerdo de semiología de tercer año mío, hace muchos. No, no son tan gigantes. Crecen más las manos, crece la mandíbula, ¿ya? Los niños, cuando son chiquititos, los piden en el desarrollo. Acuérdate que nosotros crecemos en la medida que tenemos el cartílago del crecimiento todavía funcionando, pero una vez que eso ya se osifica, no volvemos a crecer más, ¿ya? Pero el niño sería que sí, es el gigantismo hipoficiario, exactamente, ¿ya? Pero acuérdate que la GH no tiene órgano efector periférico, o sea, no tiene órgano productor de GH periférico, es a nivel central. ¿Ya? Como les decía, semiológicamente, los hombres dicen que el cuello de la camisa. Bueno, ahora ya casi no se ocupa camisa, pero
cuello de la camisa. Si toda la vida usaron talla X, no sé, por decir algo, S, de repente no les cruza. Y claro, y uno dice, bueno, ¿y por qué? Si no hay un tumor de tiroides o un timoma o alguna cosa extraña, ¿verdad? ¿Por qué no me cruza el cuello de la camisa? ¿Ya? Es una buena medida. Ok, y y el enanismo, estatura baja generalmente, este generalmente se da en los niños, ¿ya? Dificultad del desarrollo de habilidades motrices, puede haber artritis, infecciones recurrentes, aumento de peso, dolor de espalda. El arqueamiento de las piernas esa es una característica bien típica. ¿Ya? También tenemos en relación al síndrome ovario poliquístico, que es un síndrome completo. Generalmente esto es multicasual, tiene muchas causas. Hay algunos, por ejemplo, que del síndrome ovario poliquístico, más que la alteración de los ovarios mismos, hay un estado de insulinoresistencia, ¿ya? Y por eso tiene que ver mucho con el síndrome metabólico, ¿ya? Tenemos hipertensión, podemos tener diabetes, ¿verdad? Y vamos a tener también alteraciones por la masculinización de las hormonas y por la misma insulinoresistencia, obesidad, acantosis nígrica, insutismo. Esto es causa de infertilidad y de aborto espontáneo prematuros del primer semestre. Y otras síntomas que pueden ser comunes a distintas cosas, puede ser, por ejemplo, la cefalea, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con la hipófisis. Alteraciones visuales. Recuerden que la hipófisis está justo cerquita del quiasma óptico. Entonces, una de las formas también de evaluar algún problema hipofisiario es con una campimetría o un campo ocular, ¿verdad? Un campo visual, perdón, donde puedo encontrar algunas alteraciones. Galactorrea, ¿ya? Aquí tiene que ver principalmente, hay varias hormonas involucradas, puede estar principalmente obviamente la prolactina, pero también puede estar la oxitocina, las hormonas del cortisol y las hormonas tiroideas. En la infertilidad también es multifactorial, en las alteraciones menstruales también, osteoporosis, tetania y alteraciones del año. En relación al hipogonadismo, ¿ya? Podemos tener, obviamente, dependiendo del sexo del paciente, hipogonadismo masculino o hipogonadismo femenino. Generalmente el femenino se va a manifestar por amenorrea e infertilidad y puedo tener alteración de las características sexuales secundarias, ¿ya? Recuerden que estos generalmente se ven cuando los niños entran en la pubertad, porque antes todo este sistema endocrino sexual está dañado, ¿verdad? Y en el hipogonadismo masculino hay poco desarrollo muscular, no hay tanto vello facial, hay poco desarrollo de los genitales, la voz no se vuelve grave, puede haber agrandamiento de las mamas, disminución del apetito sexual y también problemas en el crecimiento. Cuando a la mujer le llega la menarquia, su primera regla, generalmente se detiene el crecimiento, ¿verdad? En cambio, los hombres, cuando ya entran en la pubertad y empiezan sus caracteres sexuales secundarios, al año después se pegan el famoso estirón, ¿ya? Entonces, por eso pudiese haber mayor problemas de crecimiento que en el hipogonadismo femenino. Dentro de la anamnesis, ¿qué es importante? Y aquí lo puse en carácter de relevancia y prevalencia. Obviamente, un familiar directo con diabetes tipo 2 tiene harta relevancia, ¿verdad? Tiene una agregación familiar y también, obviamente, aquí se acuerdan de sus clases de genética que el genotipo más el ambiente nos da el fenotipo. O sea, yo puedo tener mi mamá diabética, pero yo no ser diabética porque mantengo estado de vida saludable, ¿verdad? Voy a tener el riesgo de ser diabética, pero no necesariamente lo voy a hacer. Ya tengo este síndrome ovario poliquístico, como les decía, también está dentro de un síndrome metabólico y finalmente la fisiopatología es la misma que la diabetes, que es un estado de insulinoresistencia. Trastornos tiroideos autoinmunes, cáncer de tiroides, sobre todo el medular, que es el que tiene agregación familiar. Hay unos síndromes poliglandulares autoinmunes, en algún minuto les va a tocar,
estudiar eso. Las neoplasias endocrinas múltiples, la diabetes insípida, que tienen principalmente que ver con la secreción de ADH, y algunos otros tumores hipofisiarios y adrenales, ¿ya? ¿Y cuáles son factores de riesgo para desarrollar algunos factores de riesgo personales, para desarrollar algún tipo de alteración endocrinológica? La obesidad, ¿ya? Y la radiación del cuello. Ya, en la exploración física, generalmente los endocrinólogos entra el paciente por la consulta, lo miran y dicen, este gallo tiene una pinta de hipotiroidismo. Esta galla, la pobre, viene sudorosa, temblando, tiene la oftalmopatía de Graves. Dicen, ella es hipertiroidea. Esto que les decía yo de la hiperpigmentación, también nos dicen, no tendrán. La radiación, por ejemplo, en un linfoma, que tengo que irradiar un tumor, ya, si yo me irradio el cuello por alguna causa, yo puedo provocar alteración de la glándula tiroidea. Cuando se va a hacer un escáner, por ejemplo, usted, bueno, yo tengo mis niñitos más chicos, entonces ahora que Ignacito se fracturó su brazo, cada vez que le iban a hacer una radiografía, le ponían un plomo acá en el cuello. Esto es para que no se irradie la tiroides, porque tengo riesgo de desarrollar cáncer. ¿Ya? Ah, sí, se fracturó hace mucho rato, pero ya está sanito, sin yeso, sin nada. Ya. Creo que estaba con un par de alumnos cuando... Estuve con un par de alumnos cuando tuve que salir corriendo, me llamaron del colegio. No sé si estaba con... Fue todo un show, pero bueno, anduvo bien, se fracturó el bracito. Ya. Entonces, como les decía, cuando los endocrinólogos ven entrar a alguien y dicen, chut, al tiro se canta, ¿ya? En la inspección hay algunos parámetros que nos van a ayudar, por ejemplo, esta obesidad central que les decía yo. Al mirar al paciente, esta carita de luna llena, la joroba, o sea, ni siquiera tenemos que tocar para poder hacer una aproximación diagnóstica, ¿ya? Obviamente en la exploración física tenemos que examinar al paciente por completo, pero hay características más especiales. Si estoy sospechando una patología tiroidea, voy a ir dirigidamente a palpar tiroides, ¿verdad? Y como les decía, cuando nosotros tenemos la sospecha de una patología endocrinológica, nosotros vamos a hacer un diagnóstico presuntivo, pero esto se confirma con pruebas hormonales y también con pruebas funcionales de las glándulas, ¿ya? Entonces, a nivel de la inspección general, vamos a ver el estado nutritivo, la piel y fanerios, signos de androgenización, que es masculinización, ¿verdad? El tono de la voz y el estado emocional. La talla, ¿ya? Entonces es súper importante, sobre todo en los niños, creo que en la diapositiva que sigue, en el diagnóstico, sí, finalmente tú confirmas tu hipótesis diagnóstica con laboratorio. Yo puedo tener un paciente que sea muy hipotiroideo, de aspecto, de todo, y si no tiene las hormonas alteradas, yo no puedo hacer el diagnóstico. ¿Ya? Bueno, como les decía, la talla es súper bueno para ver, para el diagnóstico y también para ir controlando y también para ir, uno puede ir aplicando ciertas terapias. Hay niños, por ejemplo, que se les adelanta la pubertad, como les decía, el tema del estirón y todo, y se puede retrasar la pubertad con temas hormonales, ¿verdad? También, por ejemplo, hay niños que están con talla baja y que se les da hormona de crecimiento, se inyecta vía subcutánea, ¿ya? Como les decía, esto tiene que ver obviamente con la hormona del crecimiento, y cuando en la niñez yo tengo un déficit de hormona del crecimiento, generalmente voy a tener un paciente con enanismo, ¿ya? 1.20 es la estatura promedio, imagínense. En cambio, el gigantismo, también como les decía, que es distinto a la acromegalia, es cuando hay aumento de la hormona en la niñez, y esto es porque todavía no está cerrado el cartílago óseo, el cartílago de crecimiento, entonces los huesos tienden a seguir creciendo, no así en los adultos, ¿ya?
El peso también es súper importante porque generalmente uno no solamente evalúa la talla en función de la edad, sino que también en función del peso. Y además también nos sirve para pacientes con patologías relacionadas con la obesidad, con cualquier alteración endocrinológica relacionada con la obesidad, los diabéticos y también alteraciones en el eje hipofisiario. Y acá les voy a mostrar, no, mentira. Aquí no venía, ¿dónde está mi diapo? Bueno, se las puedo mostrar más tarde. Pero en sus PowerPoints van a encontrar que hay unas curvas de talla-peso y esas eh, están normalizadas para latinoamericanos. Nosotros usamos una... ¿En la próxima diapo? Gracias. No quería avanzar y avanzar y avanzar, pues se demora. Acá está, ¿ya? Nosotras usamos unas tablas chilenas, creo que de la autora Sánchez Juez, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero hace muchos años que no veo pediatría, ¿ya? Pero estas son las tablas por las cuales nosotros nos guiamos. ¿Y qué es lo importante acá? Podemos tener peso para la edad, talla para la edad y talla para el peso en masculino, que es y en femenino. Y aquí lo importante es que si se fijan, la rayita del medio es el percentil 50 y luego viene el percentil que va del 50 al 25, 25 al 5 y bajo el 5 ya se sale de la curva, ¿ya? Lo importante es que siempre ustedes sigan un carril de crecimiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tengo, no veo acá, pero imagínense que es el talla para la edad, ¿ya? Y de repente estoy en percentil 50, 50 y de repente se me arrancó acá el 97. Algo pasó. O al revés. Voy acá y de repente, ¡tut! Algo pasó, ¿ya? Y esto lo van a ver cuando tengan hijos. Cada vez que vayan al pediatra le van a preguntar, ¿y en qué percentil está mi hijo, doctor? ¿Ya? Mis hijos siempre generalmente han estado bien, han estado entre el 25 y el 75, pero por ejemplo ahora la Oli, niñita, mala para comer, está súper flaca, pero su talla está súper buena. Entonces, está flaca para la talla, pero lo bueno es que sigue creciendo, ¿ya? Es súper importante esto en el tema de el seguimiento de nuestros pacientes, ¿ya? Sobre todo los pediátricos. Ya, el pulso, hay alteraciones como el hipotiroidismo, que puede dar más bien bradicardia, el hipertiroidismo puede dar taquicardia, lo mismo con la presión arterial, y sobre todo cuando tengo patología suprarrenal. Acuérdense que aquí están los corticoides que también me pueden provocar hipotensión o hipertensión. Y la temperatura también, generalmente en hipotiroidismo puedo tener mayor hipotermia y en hipertermia en crisis tirotoxicósicas o tiroiditis, ¿ya? La tiroiditis es una inflamación de la glándula tiroides, ¿ya? Generalmente se presenta con dolor en el cuello, ¿ya? Y con alteraciones disfuncionales tiroides dependiendo del minuto, porque cuando se destruye la glándula, se liberan todas las hormonas a la periferia, entonces es un estado de hipertiroidismo, pero que después se me agotaron mis hormonas de la glándula, entonces viene un estado de hipotiroidismo hasta que después viene la recuperación. Eso se los voy a preguntar en la prueba. Lo voy a anotar al tiro. Tiroiditis. ¿Ya? Ok. Ah, vea la grabación, doctora. No, tiroiditis, son nada importante. Claro que son importantes. No, es la tiroiditis es la destrucción, no es la tiroiditis crónica, ojo, es la tiroiditis subaguda, ¿ya? Generalmente se da por una infección viral en la cual se destruye la glándula, libera todas las hormonas a la periferia, hay un hipertiroidismo y después mis hormonas se agotaron, hay un hipotiroidismo y después vuelvo a la normalidad, ¿ya? Eso ya lo vimos. La piel. Esta es la famosa carita de luna llena, fíjense. Ya tiene un poquito de eritema. Miren las estrías. Estas son las típicas estrías del Cushing. Son distintas las estrías que a uno le sale del crecimiento. ¿Ya? También puedo tener hemorragias en algunas alteraciones. ¿Ya? Disminución o aumento del vello corporal, como por ejemplo el hirsutismo. No sé si tengo fotos después. Pero aparece como barba, ¿verdad? Signos de virilización. ¿Ya? También puedo encontrar, por ejemplo, estos vitiligo, puedo encontrar
una piel media amarillenta en el hipotiroidismo. Esta es una facie hipotiroidia, ¿ya? La paciente está pálida. Fíjense, la cola de las cejas no tiene cola de las cejas, también es bien típico. Tiene una cara como así como, "Ugh", ¿ya? Y generalmente el vitiligo no es que se acompañe de que sea propio de una hipotiroidismo o un hipertiroidismo, sino que el vitiligo nos orienta a que la causa de esto puede ser de origen autoinmune, ¿ya? Como les decía también, fíjense aquí la hiperpigmentación en los pliegues, en los genitales, miren la areola mamaria, y también en los lugares donde están eh, fotoexpuestos los pacientes por esta alteración que les decía yo principalmente en Addison secundaria al exceso de ACTH. Ya, la piel se puede volver fina, por ejemplo, en el hipotiroidismo, ¿ya? Perdón, en el hipertiroidismo, en cambio en el hipotiroidismo y el hipoparatiroidismo parece más bien seca, escamosa. Y aquí es lo que les decía, es típico, esto no es que la señora se depiló la ceja, ¿ya? Que está de moda dejarse la ceja delgadita, sí, eso es otra cosa, pero fíjense acá, ya que le falta la cola de las cejas, es típico del hipotiroidismo, ¿ya? La alteración de las pieles y fanerio, principalmente a nivel corporal, por ejemplo, en un varón que no le aparezca el vello púbico, el vello axilar, el pelo en pecho, ¿ya? Nos orienta a un hipogonadismo, ¿verdad? En cambio, en la mujer generalmente se debe a otras alteraciones, un déficit de ACTH, que puedo perder el vello axilar y pubiano, ¿ya? El síndrome de Sheehan generalmente se da por una hemorragia posparto donde baja, hay como una isquemia aguda de la hipófisis, ¿ya? Y puedo tener déficit de ACTH secundario a esto. Las uñas pueden volverse quebradizas, blandas, el hipertiroidismo, o también puedo estar hiperpigmentada, fíjense aquí se llama melanonoquia longitudinal, ¿ya? Esas rayitas que se ven así, pueden ser hiperpigmentadas en el Addison. Hirsutismo, estos son signos de androgenización. Lo que les decía yo, que en las mujeres nos puede aparecer barba, acné, ¿ya? Puede haber acantosis nigricans, ¿has visto la acantosis nigricans? Y hipertrofia del clítoris. Esta es una guaguita mujer, ¿verdad? Y esto es su clítoris, no es un pene. El hirsutismo, la causa puede ser distinta, ¿ya? Es un signo de androgenización, ya puede ser síndrome ovario poliquístico, ahí hay un tema de aromatización de los estrógenos, ¿se acuerdan que se volvían como en hormonas que son más masculinizantes? En el Cushing, ¿verdad? En un cáncer a nivel adrenal, pero es que es de aparición mucho más rápida, en hiperplasia adrenal neoplásica congénita, ¿ya? Y la severidad se ve de acuerdo a esta tablita, ¿ya? Y aquí uno puede ir viendo, tiene poquito bigote o mucho bigote. Acá fíjense a nivel de la barba, el pelo en lugares donde las mujeres generalmente no tenemos, ¿ya? El tono de la voz, generalmente, sí, se suman los puntos. Generalmente la voz en el hombre, bueno, ustedes saben, una voz ronca, ¿verdad? Incluso los pacientes que se sienten trans de chiquitito, se les puede hacer un frenado hormonal, ¿verdad? Para que no desarrollen caracteres sexuales secundarios y hacen como una especie de hipogonadismo eh, masculino, ¿verdad? Y la voz no les cambia, no les aparece pelo, no les cambia la voz, no se ponen más musculosos ni adquieren esta espalda más ancha en el caso de que finalmente el niño quiera quedar como niña, digamos, o se sienta niña, ¿verdad? Se sienta con un cuerpo distinto, ¿ya?
Y obviamente en el hombre afectado de hipogonadismo la voz es más suave y en la mujer afectada de un hiperandrogenismo la voz es más áspera y ronca, ¿ya? Igual que en el hipotiroidismo. Y el estado emocional en verdad puede ir desde euforia en un hipertiroidismo o en un Cushing también, ¿ya? Acuérdense que existe un cuadro que se llama psicosis por esteroides, que los pacientes se ponen medio psicóticos, y ahí puede haber inquietud, nerviosismo, labilidad, hasta un estado depresivo, un delirium hipoactivo, etcétera, ¿ya? Por eso es súper importante siempre que tengamos una alteración a nivel emocional, pedir, por ejemplo, hormonas tiroideas y hormonas y cortisol. Ahora vamos. Pues sí, pues que el Cushing es un exceso de esteroides, el cual puede ser propio, ¿verdad? Porque si yo tengo un nódulo suprarrenal que me libera esteroides, cortisol, o puede ser exógeno. Yo que soy migrañosa, chicos, les puedo decir que la primera vez que usé corticoides por manejo de las migrañas estaba de turno y pedí que me pusieran un Siotén, una betametasona, que era la indicación de mi neurólogo. Eran como a las 3 de la mañana y yo andaba como, dicen las viejas, como el oro en el alambre. Andaba así, nerviosa, caminando por todos lados, no tenía sueño, nadie decía, de verdad, que los corticoides te dan ya, te mantienen un pelito más arriba. Ok, por sistema tenemos, bueno, obviamente evaluar la región cefálica, la región cervical y luego el resto del sistema. Ay, no puedo avanzar. ¿Ya? Y como les decía, hay fascias que son muy típicas, ¿ya? Como la fascia hipotiroidea, ¿ya? O esta es típica de hipertiroidismo. Fíjense en la oftalmopatía de Graves, ¿ya? Y este es el famoso signo de Graefe, ya que yo miro hacia abajo y se observa este pedacito blanco que hay ahí, ¿ya? Este es un exoftalmo. Los hipotiroideos generalmente tienen fase como media abutagada, ¿verdad? Tienen como, tan esta es una foto antigua de un pretratamiento a un post-tratamiento. Fíjense, incluso que se observa la cola de la ceja más adelgazada, ¿ya? Y esta señora uno la ve y dice que es nerviosa, ¿sí o no? Uno le ve la cara y dice, esta señora está como neurótica. Pero no, no es neurótica, es hipertiroidea. ¿Ya? ¿Qué otras cosas también puedo...? No, es un exoftalmo bilateral. ¿Ya? Lo que pasa es que la oftalmopatía de Graves, ¿cómo se llama? Es autoinmune de la parte blanca. A ver, volvamos. Están preguntando muchas cosas de esta diapo. Cuando usted mira hacia abajo, el párpado tiende a bajar junto con sus ojos. Mira hacia abajo. Pero estos pacientes, como tienen oftalmopatía, lo que pasa es que tienen una acumulación de lipopolisacáridos atrás, ¿ya? Y esto es un fenómeno autoinmune, ¿ya? Se vuelve atrás del globo ocular y hace que se salga. Cuando yo tengo un exoftalmo unilateral, ¿ya? Ahí ya no tengo que sospechar que sea una oftalmopatía de Graves, sino que ahí tengo que sospechar de que puede haber un tumor retrocular, ¿ya? Como el típico diagnóstico diferencial de exoftalmo bilateral o unilateral, ¿ya? Y generalmente algunas alteraciones sí vuelven a la normalidad, pero por ejemplo acá, cuando yo tengo un Graves, eh, la oftalmopatía va de forma paralela al hipertiroidismo, ¿ya? Y esto porque no está causado por las hormonas como tal, sino que está causado por los anticuerpos que producen eso. Y yo no logro controlar los anticuerpos, sino que lo que logro controlar es el hipertiroidismo. Entonces yo me puedo operar la glándula tiroides, sacar la glándula tiroides, igual mantener mi exoftalmo, ¿ya? Ya.
La fascia eunucoide es el hipogonadismo en varones. La fascia acromegálica, fíjense, este es un paciente que tiene acromegalia. La mandíbula crece enormemente. ¿Se fijan? Tienen labios gruesos, ¿ya? Tienen una nariz prominente, ¿ya? La cuchingoide es como bien rojita, ¿verdad? Y carita de luna llena. Y aquí está, como les decía, está John Kennedy, igual que Luismi, bronceado, bronceado, bronceado. Y tenía un Addison. En la cavidad oral, miren esta tremenda lengua, ¿de qué creen que es? La puedo tener principalmente en acromegalia. También puedo tener en hipotiroidismo y en amiloidosis, ¿ya? Y aquí están las hiperpigmentaciones de del Addison, ¿ya? Igual que acá debajo de la lengua. Acá lo mismo, el exoftalmo, ¿se fijan? Es la retracción palpebral de Graves. Y este es el famoso, la campimetría o agudeza visual o el campo visual. Esto nos sirve para ver la agudeza visual, ¿verdad? Y esto, aquí principalmente para ver retinopatía. Y el campo visual o la campimetría, este principal nos va a servir para evaluar si hay compromiso del quiasma óptico. Cuando el exoftalmo es unilateral, puede ser un tumor. Generalmente, siempre el exoftalmo del Graves es bilateral. ¿Ya? Ok, puedo tener alopecia también en hipotiroidismo, ¿ya? El cabello seco, es un pelo áspero, ¿ya? En cambio, en el hipertiroidismo es un pelo también que es muy fino y frágil. Y en la androgenización puede haber calvicie de tipo masculino, que es esta, ¿ya? Fíjese que los hombres generalmente quedan pelados acá arriba. En el cuello puedo encontrar, por ejemplo, acá tengo un gran bocio, ¿ya? Y acá tengo la famosa joroba, ojiva de búfalo, ¿ya? Siempre tengo que palpar la tiroides. La tiroides se palpa por detrás del paciente, es lo más fácil, ¿ya? Y yo aquí con mis dos dedos voy a hacerme la mímica, ¿ya? Voy a tocar el cartílago, ¿verdad? Me voy a ubicar por acá, en este triángulo que se forma con el esternocleidomastoideo, y yo le pido al paciente que trague. La tiroides sube y baja y yo la siento con mis deditos. Y la maniobra de Kirbain es que yo corro la tráquea hacia un lado, no sé si alcanzan a ver en el video, y yo me puedo tocar con mejor facilidad el lóbulo contralateral y lo mismo para el otro lado. Como que la expongo la tiroides. Entonces ahí puedo ver, eh, la puedo palpar en realidad y puedo ver si hay presencia de nódulos, ¿verdad? De bocio, etc. Y ojo que en un sujeto normal la tiroides puede ser palpable, o sea, en un sujeto delgado o de cuello delgado. Hay distintos tipos de clasificaciones del bocio, ¿ya? Y esto es principalmente si es que hay que tener mayor expertise palpando tiroides para decir grado 0, 1, 2, 3 o 4, ¿ya? Y acá también es importante saber si es nodular o difuso, ¿ya? Aquí parece que hay un nódulo en la tiroides. Fíjense aquí qué lindo se ve. Espérenme un segundo. Parece que de verdad tenía Addison. Tendría que buscarlo, pero parece que de verdad tenía Addison. ¿Ya? Luismi es el que no tiene Addison.
Luis Miguel pronunciado de Solarium. Ya, y la consistencia puede ser blanda, firme, dura o pétrea, ¿ya? Fíjense que hay bocios que son tan grandes, fíjense que llegan a ser intratorácicos y puede comprimir la vena cava superior, ¿ya? En este caso que tengo el síndrome vena cava, miren qué lindo se ve el señor, síndrome de Marañón, ¿ya? Y en la región cervical, como les decía antes, en presencia de tiroiditis subaguda, no crónica, puedo tener dolor en el cuello. También puede haber un frémito, ¿ya? Porque los bocios pueden ser gigantescos. Y además, que cuando el tejido crece tan rápido hay formación de neovasos o neovascularización y eso provoca que se puedan formar frémitos por, ¿cómo se llama? Por esta neovascularización importante que tiene la glándula tiroides. Obviamente también tengo que buscar adenopatías, ¿ya? Puedo buscar soplos. Cuando comprime la tiroides, por ejemplo, comprime algún vaso arterial. A nivel de la región abdominal, puedo tener galactorrea, puede ser causa de un prolactinoma. La galactorrea es la salida de leche en estado no grávido o no puerperio, ¿ya? Puedo encontrar cardiomegalia non Cushing y puedo encontrar esta obesidad faciotroncular y las estrías rojas violáceas, como les decía yo, el limón con mondadientes. Y acá está el típico del Cushing, que también lo más probable es que se las pregunte alguna vez en su vida. Yo no sé si es la prueba, pero se las puedo preguntar en cualquier minuto, ¿ya? Que es secundario a hipercortisolismo. Voy a tener osteoporosis, aumento de la grasa, crecimiento o hipertrofia cardíaca, obesidad de origen principalmente abdominal, ¿verdad? Las estrías, puede haber amenorrea, ausencia del ciclo menstrual en las mujeres, la curación inadecuada de harina, de las heridas, ¿verdad? Carita de luna llena, hipertensión arterial. Y pérdida de masas, acuérdense, hay sarcopenia, pérdida de masa muscular. Por eso, insisto, el limón con mondadientes. Ya en las extremidades, en la acromegalia puedo encontrar un tamaño desproporcionado de los pies y las manos. En el hipertiroidismo puedo encontrar un temblor fino. En el hipotiroidismo puedo tener edema con Godet negativo. Acuérdense que el edema no es por aumento de la presión hidrostática, sino que es por acúmulo de una sustancia mucopolisacárida que es el que provoca el mixedema, ¿ya? Y puede haber miopatía, o sea, enfermedad del músculo, en hipertiroidismo, hipotiroidismo, hipercortisolismo y en el hiperparatiroidismo. Cuando el aparato genital generalmente evalúa el eje hipotálamo hipófisis gonadal, ¿ya? Cuando tengo los genitales externos ambiguos, se llama pseudohermafrodismo. El clítoris aumentado, ¿se acuerdan? Signos de virilización o androgenización. Importante siempre evaluar el escroto para ver si hay presencia o ausencia de testículos, ¿verdad? Y si los testículos son muy pequeños, por ejemplo, como lo de los niños, ¿se acuerdan que yo les contaba que los endocrinólogos infantiles tienen unas bolitas que van comparando el tamaño testicular en la medida que el niño se va desarrollando? Bueno, si eso no corresponde al tamaño que debería tener el niño, uno debería pensar en un hipogonadismo, ¿ya? Y estos son los hipogonadotróficos, o sea, a nivel del testículo, ¿verdad? Y en el hipergonadotrófico, generalmente acá tengo de consistencia dura,
en el síndrome de Klinefelter. Creo que acá tengo una fotito. No. Evaluar obviamente los pares craneales. En diabetes puedo tener mononeuritis, esto lo vamos a ver después bien, y que puede causar esta alteración. Y la neuropatía clásica de la diabetes es en guante y en calcetín, ¿ya? Es una polineuritis simétrica, en la cual se ve una abolición temprana de los reflejos aquilianos y pérdida importante de la disminución de la sensibilidad profunda y también la vibratoria, ¿ya? Y estos son los pacientes que generalmente se queman con el guatero y llegan con el famoso pie diabético, etcétera, con heridas que no les van cursando. No les puse la foto del Klinefelter. Bueno, y en relación a los reflejos, ¿ya? Tenemos la hiperreflexia, generalmente en el hipotiroidismo hay hiporreflexia, que es el enletecimiento de la fase de relajación de los reflejos osteotendíneos, ¿ya? Y en el hipertiroidismo es la exaltación del reflejo osteotendino, es más vivo y más rápido, ¿ya? Y cuando tengo un hipoparatiroidismo y una hipocalcemia, tengo dos signos, el de Chopsteck, ¿ya? Que es, nosotros acá palpamos, ¿ya? O sea, o percutimos en realidad las partes blandas de la mejilla, justo acá debajo del arco cigomático, ¿ya? Y generalmente produce una contracción y hay desplazamiento del labio hacia el lado ipsilateral, ¿ya? Y lo mismo pasa a nivel de extremidades inferiores, ¿verdad? También cuando hay, al percutir el cuello del peroné, también hay una flexión del pie, ¿ya? Y ahí estamos, pues chicos. Dudas, preguntas, será harta materia, pero espero habérselas ordenado lo suficiente para que les quede claro. Mañana nos toca diabetes. Nos tocan las dos últimas de diabetes, ¿ya? ¿Qué examen, doctor? ¿Qué examen? ¿A qué examen se refiere? Ah, no, generalmente eh, el hipogonadismo ahí tiene que ver con una conversión de las hormonas, ¿ya? Voy a ver, Vicente, cuánto me da, cuánto dura cada clase, ¿ya? Para ver si lo hacemos las dos juntas. Y mañana les acomoda, y les acomoda online también, ¿sí? ¿Les acomoda más? Porque a mí también. Ay, presencial.